¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que personas tan relevantes un sábado por la mañana pues quieren dedicar un tiempo a reflexionar sobre esta cuestión que nos ha ocupado ayer toda la mañana y hoy, ¿no? Como habréis visto por el programa, la idea de este seminario internacional era justamente conocer las experiencias de Europa Occidental, las buenas prácticas, ¿no? Tanto los modelos alemanes como el modelo de Bolonia y el modelo francés. Bon dia. Hola, hola, buen día. Bon dia. Perdoneu. Singularmente el de Lyon, esta es la idea de ayer, muy sugerente. Hoy, esta mañana, en el primer bloque, hemos dado la palabra a expertos, a colegas que han explicado las diferentes experiencias que tenemos en este momento en España, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y Vigo, y ahora es el tiempo del área metropolitana de Valencia. No sé si habréis tenido ocasión, imagino que vuestra agenda os lo habrá puesto difícil de escuchar algunas de las referencias que se han hecho, pero en todo caso, muchísimas gracias de nuevo por haber querido aceptar, por compartir una reflexión sobre cómo veis vosotros la situación del área metropolitana de Valencia en un análisis comparado con otras realidades metropolitanas españolas o europeas. Y este sería el sentido de esta mesa tan importante y tan relevante. Sabéis que nos ven tanto tomadores de decisiones como expertos, de modo que hay distintas personas que tienen interés por diferentes razones en conocer vuestro punto de vista. Y sin mayor dilación, pues vamos a ir dándoos la palabra. Finalmente podremos hacer un diálogo de unos minutos. También daremos la palabra a algunas personas que quieran hacer su pregunta vía chat. Las canalizaremos para que podamos también compartir opinión, y ya daremos la palabra al consejero Arcadi España para que haga la clausura, ¿no? Sí que os pediría, por favor, si no, ya sé que todos tenéis mucho que decir, pero que si os pudierais ajustar a estos 14, entre 13 y 15 minutos, por favor. Y así respetamos el tiempo y no hacemos esperar también al consejero. De modo que ya sin mayor dilación voy a dar la palabra al excelentísimo señor Joan Ribó, alcalde de Valencia, para que nos pueda hacer un estado de la cuestión, cómo ve él la cuestión metropolitana en el área metropolitana de Valencia en el contexto español y, si quiere, en análisis comparado en el contexto europeo, y qué retos cree él que tenemos por delante. Cuando quiera, señor alcalde. Bueno, bon dia. Gràcies per la invitació. Per a mi el tema de les àrees metropolitanes és una de les coses que ens van plantejar ja fa molts anys en Compromís, i jo, per a reflectir-ho d'una manera molt clara, jo vaig a llegir-los un paràgraf que dedicava el passat dimecres en el debat sobre l'estat de la ciutat sobre el tema de les àrees metropolitanes. Deia així: València és també el principal eix d'una àrea metropolitana extensa, amb 1,5 milions d'habitants, en contínua interacció entre els seus municipis que la conformen, tant pel que fa a la mobilitat com al consum de recursos, aigua, gestió de residus, defensa de l'horta, planificació d'infraestructures, urbanística, etc. I després feia un poquet d'història. A final dels 90, el govern de dretes de la Generalitat va dissoldre el Consell Metropolità de l'Horta, des del meu punt de vista, amb unes conseqüències nefastes. Corrupció, com és el cas de la depuradora de Pinedo, pèrdua d'ajudes al transport metropolità, impossibilitat de sol·licitar determinades línies econòmiques d'ajuda a la Unió Europea, i acabava amb una idea que per a mi és clara. Ha arribat l'hora de plantejar-se seriosament la constitució d'un ens metropolità que articule les polítiques abans mencionades. I fins ara s'ha donat un xicotet i tímid pas amb la constitució de l'entitat metropolitana de transport, però hem d'avançar en aquesta direcció com tenen la majoria de les regions europees o les ciutats de Madrid i Barcelona. Amb aquestes paraules volia expressar d'una manera sintètica com pense aquest tema
I ho feia en un dia en què el Boletí Oficial de l'Estat una altra vegada reflexava les conseqüències de no disposar d'una entitat metropolitana de transport que funcione adequadament. Per concretar molt, les ajudes concedides per l'Estat al transport metropolità de Madrid fa uns dies havien estat de 24,3 euros per habitant, les de Barcelona, de l'àrea metropolitana de Barcelona, de 29,5 i les de València s'havien reduït a 7,1 euros per habitant. Alguna cosa pitjor havia passat en anys anteriors, des que el senyor Camps va acordar dissoldre l'anterior entitat. Això és l'exemple d'aquesta setmana, però si revisem, jo m'he molestat un poquiu no en anar a regions de fora d'Espanya, però sí a veure coses de l'àrea metropolitana i intentar comparar-ho amb coses que fem o que voldríem fer en la ciutat de València o interaccionant amb els diferents municipis. La primera, per exemple, competències que són o de comunitat autònoma o d'ajuntaments que té cedides a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'ordenació del territori i urbanisme. A mi me sembla molt important fer un comentari sobre el tema de la protecció de l'horta, del Pla d'Acció Territorial de l'Horta, però de la necessitat de desenvolupar-lo i que en aquests moments jo crec que és un tema molt important. El tema de mobilitat i transport, que és un tema segurament dels més importants de tots, en un moment en el qual s'està canviant tota la mobilitat. Jo només invitaria que una persona s'assente qualsevol dia davant, per exemple, de l'estació del nord de València i vega com s'està movent la gent, com està canviant respecte a només fa 5 anys. En aquests moments és imprescindible fer una gestió i pensar en com es va transformar tot el tema de la mobilitat. És clar i tots sabem que un cotxe, una persona, una bicicleta, un autobús no distingeix quan passa la frontera d'un municipi a un altre. No té sentit, per tant, intentar planificar la mobilitat només des de València. Per exemple, nosaltres hem aconseguit que la mobilitat a l'interior del municipi estigui baixant, però la mobilitat d'interacció amb els distints polígons, amb les distintes zones de compres, etc., continua augmentant d'una manera significativa. Per tant, aquest tema per a mi és un tema clar. El tema del bitllet únic, no només d'aquells serveis que depenen de la Generalitat, sinó també la necessària integració en el bitllet únic d'aquells serveis que depenen dels municipis, de l'àrea metropolitana, crec que és un tema fonamental i el tema de plantejar-se seriosament el tema de les rodalies i altres temes que jo crec que és molt clar. Si anem a temes com, per exemple, una altra competència que té l'àrea metropolitana de Barcelona, és el tema de l'habitatge, jo voldria en aquests moments plantejar dues coses que me semblen clares. Estem davant d'una renovació energètica, d'un canvi energètic evident, i en aquests moments hi ha infinites possibilitats d'avançar que ho podríem fer molt més ràpid, d'una manera de fer-ho conjuntament. El mateix, exactament el mateix, amb el problema que tenim en València, i estic segur que teniu en els distints municipis de l'àrea metropolitana, el problema del lloguer sostenible que cada dia està angoixant més a la gent jove per la seva mancança. El tema de les aigües, jo crec que hi ha un aspecte fonamental. És el tema de l'ús de les aigües depurades, el tema de les depuradores, que queden coses per fer, com és palès en el tema de la depuradora de Pinedo, el tema, sobretot, repeteix el tema de les aigües depurades. Jo voldria insistir en el tema de les energies renovables. Crec que estem davant d'un moment fonamental per al canvi a nivell i de generació de possibles llocs de treball si treballem aquesta idea d'una manera clara i que necessita d'una forma evident la necessària col·laboració. Vull acabar amb una idea que em sembla important en el tema d'equipaments d'interès metropolità. Nosaltres hem fet una proposta que hem traslladat als municipis afectats, que és el tema del nou llit del Túria, d'intentar donar a aquest llit del Túria, intentar fer-lo un poquiu més verd, intentar-lo fer un poquiu més
que no siga el ganivet que va trencar la relació entre uns municipis que es quedaran al sud i València, sobretot, que es va quedar al nord. Crec que és un tema que ja m'estem parlant també en el Ministeri, m'estem parlant en la Confederació Hidrogràfica i és un tema claríssim també que s'hauria de treballar en l'àrea metropolitana. I, bueno, acabaria amb dos aspectes molt concrets que, com saben els companys de Torrent, tenim entre mans el centre d'acollida d'animals, que és un tema que també té un caire metropolità, que li volem donar un caire metropolità, però que d'alguna manera ens està frenant el no disposar d'una entitat d'aquest tipus i també el tema de la coordinació de polítiques municipals. Per tant, necessitat imperiosa. Hem perdut uns anys d'or com a conseqüència d'unes polítiques nefastes fetes en el moment en què es va dissoldre este Consell Metropolità. Jo celebre l'haver vist avui la voluntat, tant pel president de la Generalitat com des de distints ens de la Generalitat, d'avançar en aquesta línia. Jo crec que s'ha d'avançar en aquesta línia, crec que hem de treballar d'una manera molt clara en aquesta direcció i, des de luego, des de l'Ajuntament de València, nosaltres sí que volem deixar molt clar que volem avançar en aquesta direcció perquè, si no, estem en unes eines de gestió que no es corresponen en la realitat de la immensa majoria de la gent, en la realitat de la mobilitat, en la realitat de la immensa majoria dels serveis que hem de donar. I crec que amb això, de moment, com a introducció, em conformaria i no utilitzaria tots els minuts que m'has donat, Joan. Muchísimas gracias. Veritablemente s'ha d'agrair. Muchísimas gracias, alcalde. Planteaba, para quienes nos estén siguiendo desde fuera, señor alcalde de Valencia, las áreas que a su juicio son prioritarias en su agenda: movilidad y transporte, vivienda, depuración de aguas, energías renovables, equipamiento de interés metropolitano, especialmente dar una solución metropolitana a un nuevo cauce del Turia, y luego dos iniciativas, una con una ciudad vecina, Torrent, centro de acogida de animales, y coordinación de políticas municipales. Ha señalado dos ideas fuerza muy importantes: la necesidad imperiosa, a su juicio, de avanzar en la agenda metropolitana en esa escala, y transcribo textualmente lo que ha señalado: celebra la voluntad hecha ayer pública por el presidente de la Generalitat, el molt honorable Ximo Puig, de avanzar en la línea de ir hacia, digamos, darle sentido, darle densidad a la agenda metropolitana. Cuestión que aprovecho para plantear al resto de alcaldes y alcaldesas que hoy nos acompañan, y es que si, por favor, además de la agenda que a su juicio prioritaria, que a su juicio creen que debería tenerse en la escala metropolitana, que incorporen también una valoración, siquiera sea como la que ha hecho el excelentísimo señor Joan Ribó, sobre cómo ven cómo valoran el anuncio hecho ayer por el muy honorable presidente de iniciar un proceso dialogado con todos los actores concernidos para impulsar una ley de áreas metropolitanas en la Comunidad Valenciana. Doy la palabra ahora al señor Andrés Campos, que es portavoz de la ciudad de Torrent. Cuando quiera. Buenos días. Ahora no sé si se me oye bien. ¿Sí? Perfectamente. Vale. Como habíamos tenido problemas antes, pues muy buenas a alcaldes, alcaldesas. Joan, es un placer estar aquí y la verdad que hablar de un tema creo tan importante, y comenzaré por lo último que nos has pedido, que es la valoración de las palabras del presidente. Creo que es imprescindible abordar, máxime ahora en esta metamorfosis social que vamos a vivir y que estamos viviendo, de cambio absoluto en casi todo, abordar la realidad metropolitana, ¿no? Al final, atender la realidad de un territorio con más de 2 millones de habitantes, con unas sinergias y unos flujos de movilidad que van mucho más allá de lo que es los límites administrativos de cada municipio, y que por lo tanto tienen una influencia no solo en los 2 millones que ocupan los más de 600 kilómetros de terreno del área metropolitana de Valencia, sino influencia en casi 3 millones de valencianos y valencianas, y por lo tanto en un montón de
sectores, creo que es una gran noticia la que anunció el presidente y que abordemos las grandes dificultades que hemos tenido durante unos años para que el área metropolitana, las Hortas, Valencia y todas las ciudades que la completan, pues puedan tener primero una autoridad y por lo tanto capacidad jurídica, que se hable de financiación, porque creo que es algo fundamental para poder abordar una realidad en la gestión metropolitana y es el gran problema que están teniendo pues todas las agencias de mediación o todas las grandes ciudades que no han apostado realmente por esa gestión acompañada de capacidad jurídica y también de capacidad económica. Y creo que, como señalaba el alcalde de Valencia, en Ribó hay multitud de temas, principalmente o estamos muy acostumbrados a hablar de la movilidad, de la gestión de residuos, del agua, pero hay que abordar la realidad metropolitana desde multitud de ámbitos. Yo señalaría efectivamente la equidad. Aquí tenemos una disparidad en las rentas que también hay que analizar, ver, por ejemplo, Rocafort, Paterna, con el área de la Cañada, son quizás las rentas más altas del área metropolitana y hay que abordar desde el punto de vista de las rentas y de la equidad también el territorio. Hablar, como no, de equipamientos, de los servicios necesarios, de cómo acompasamos esos equipamientos y esa realidad metropolitana de la gente, y sobre todo de las necesidades de su calidad de vida. Leía ayer o antes de ayer, leía en los acuerdos del Pateval cómo eran los medidores de salud y la influencia que tenían también las políticas de planeamiento, de urbanismo, en la capacidad que teníamos de incidir en la salud. Y yo creo que evidentemente la demografía, el equilibrio de los equipamientos, todo lo que tiene que ver con el paisaje, lo que tiene que ver con los indicadores de salud y con las políticas de salud, cómo no el turismo, y deben de ser y formar parte de la agenda que establezca el presidente y esas reuniones para hablar del área metropolitana. No podemos olvidarlo, abordar un tema para mí fundamental cuando hablamos de la gobernanza multinivel, de abordar de una vez por todas la gestión del área metropolitana. Lo tenemos que hacer incorporando a los agentes sociales, incorporando también el mundo académico, el mundo de actividad privada, de las empresas y, por lo tanto, con un gran debate que abra, como decía, pues estos grandes puntos, ¿no? Que es abordar la realidad que tenemos. Creo que además hay que tener un debate serio sobre el modelo de gestión de área metropolitana que queremos, si lo queremos hacer con acuerdos programáticos, si lo queremos hacer con un modelo parecido a los que podrían ser o se llevan en Europa, sobre todo del norte, y de alguna forma, por lo tanto, yo siempre digo que no hace falta ser vanguardista, pero sí moderno y copiar lo que funciona y lo que está funcionando bien, ¿no? Y yo creo que hay que abordar, como decía, los grandes temas, el modelo de gestión, el modelo de financiación, la capacidad jurídica y, sobre todo, los temas que ahora mismo son tan cambiantes. Es evidente con la pandemia que los ciudadanos y las ciudadanas han descubierto las necesidades de la calidad de vida en sus ciudades, o lo han redescubierto, ¿no? Y por lo tanto nos obliga a hacer un debate profundo sobre el planeamiento, sobre el urbanismo, sobre nuestra forma de construir ciudades y también de construir la vivienda. Creo que es fundamental el modelo de vivienda. Y bueno, como reflexión, acabaré con una frase de Sun Tzu que dice que las oportunidades se multiplican, esa máxima de que las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Y creo que estamos desaprovechando multitud de oportunidades que nos da el territorio, que nos da la capacidad de establecer sinergias conjuntas y de, por lo tanto, estudiar de una forma decidida el modelo de gestión de nuestra capacidad. Daré un dato. En planeamiento leía hace nada que hay 97 planes de desarrollo urbano que afectan al área metropolitana. Habrá que hablar de homogeneizar, habrá que hablar de quizás ceder un poco de autonomía local, de no hablar de límites administrativos y de tener una visión realmente metropolitana. Muchísimas gracias, Andrés, por tener la ciudad en la cabeza.
Muchísimas gracias. Para aquellas personas que son de fuera y que no tienen por qué saber de qué realidad estamos hablando, han de saber que hablamos de una realidad, de una región urbana de 1.800.000 habitantes aproximadamente, que está integrada por una ciudad central de 800.000 casi, pero luego unas grandes ciudades en la corona, entre las cuales están algunas de las que están hablando hoy, que conforman esta ciudad real, que cada día comparte algunas de las cuestiones que están señalando tanto el grandísimo señor alcalde de Valencia como ahora don Andrés Campos, que es el portavoz de la ciudad de Torrente, ¿no? Hablan de movilidad, hablan de vivienda, algunas cosas se repiten, lo cual significa que ahí hay materia para dialogar. Hablan de energía, hablan de equipamientos, hablan de equidad, hablan de planeamiento, pero también se han incorporado ya conceptos como el de salud, el de calidad territorial, de turismo, el de visión metropolitana y un concepto que ha adelantado don Andrés Campos, que es el de benchmarking, ¿no? El de inspirarse en aquellos que lo hacen bien y cómo han sido capaces de hacerlo bien, porque tal vez eso nos puede ayudar. De manera que muchas gracias, Andrés, también por tu intervención. Voy a dar la palabra ahora a Juan Antonio Sagredo, que es alcalde de otra de las grandes ciudades de la Corona, alcalde de Paterna, para que comparta con nosotros su visión del momento actual. Hola, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer tanto a la Universidad de Valencia, en especial a la Facultad de Geografía e Historia y, por supuesto, a Joan Romero por incentivar este tipo de seminarios, que además es un seminario internacional y que de alguna manera pues, nos da la palabra y, sobre todo, pues podemos hablar de algo que yo creo que nos preocupa muchísimo, como es la superpoblación, no solo ahora, sino a medio futuro de las ciudades. Y cuando hablo de las ciudades no hablo de una ciudad en concreto, sino cuando se habla de una ciudad yo creo que podemos hablar perfectamente de un área metropolitana, en este caso del área metropolitana de Valencia, ¿no? Sí que es verdad que debemos trabajar en paralelo la despoblación del resto de poblaciones, pero debemos trabajar también, pues como bien se ha dicho aquí, tanto por el alcalde de Valencia como por el portavoz del Ayuntamiento de Torrent, que pues bueno, infraestructuras, servicios, etcétera, debemos ir adecuándolos para ese problema que todos los estudios están reflejando, ¿no? Y que cada vez las áreas metropolitanas estarán más superpobladas. Bueno, como bien decía Joan Romero, como sé que iban a haber un seminario internacional y que iban a haber pues otras personas mirándonos, escuchándonos, pues hemos querido hacer un pequeño vídeo dentro de nuestra intervención. No me pasaré de los minutos, lo prometemos, pero sí que veíamos que era necesario que por lo menos a la hora de que pudiera hablar yo, pues pudiera saber todo el mundo pues qué es Paterna, ¿no? Entonces, sí, por favor, si podéis ponerlo, si lo podéis compartir. Paterna es un municipio de más de 70.000 habitantes en la provincia de Valencia que, tanto por sus infraestructuras como por su actividad, se configura como el corazón empresarial de la Comunidad Valenciana. La ciudad cuenta con una fuerte tradición empresarial. Casi un 15% de su término municipal está destinado a la industria, donde se ubican sus 6 áreas empresariales que alojan aproximadamente 2.000 empresas, que dan trabajo a más de 45.000 trabajadores y trabajadoras. Su estructura económica está altamente diversificada, con un gran contenido tecnológico donde las actividades de I+D+I han adquirido una presencia muy relevante. Además, es importante destacar que en los sectores de actividades informáticas, Paterna representa el 48% del empleo comarcal. Paterna dispone de secciones de I+D+I de grandes empresas: Faurecia, Geanología, Sistemas Genómicos, Mercadona, Nunsis, Power Electronics, Male, Capca, un elevado número de startups. Y es, probablemente, el municipio de España con más ingenieros por metro cuadrado. Cuenta con 4 institutos de investigación de la Universidad de Valencia, 3 institutos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 7 de los 11 institutos tecnológicos de la red Reddit del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Además, el municipio alberga el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el Centro Europeo de Empresas e Innovación, perteneciente a la red European Business Innovation Center Network,
la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valencia, el Centro de Formación de Referencia Nacional de las Industrias de la Madera y el Corcho, además del campus Paterna Burjasot de la Universidad de Valencia. Paterna disfruta, además, de una localización privilegiada dentro del arco mediterráneo, uno de los principales ejes del desarrollo europeo, donde el futuro corredor mediterráneo abre unas inmejorables perspectivas para el transporte de mercancías hasta el norte de Europa. Está a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Valencia, a 15 minutos del Puerto de Valencia, a 15 minutos de la estación Joaquín Sorolla de Valencia, donde podemos encontrar línea de alta velocidad AVE Valencia-Madrid. Además, cuenta con una excelente infraestructura de carreteras que permiten un rápido desplazamiento y conexión con ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Alicante y Castellón. Paterna también dispone de buenas conexiones de metro, destacando sus paradas de Campamento, Paterna, La Cañada y Fuente del Jarro. Paterna cuida de sus zonas verdes los 365 días del año. La Brigada de Vigilancia Forestal, que depende de la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna, cuenta con personal durante todo el año para prevenir los incendios forestales. Estos agentes trabajan en estrecha colaboración con los voluntarios de Protección Civil y con la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, que desde el centro de coordinación puede detectar cualquier foco de calor. 2 cámaras ópticas, una amplia red de hidrantes, un total de 52 sensores estratégicamente ubicados y 20 detectores de humo distribuidos por la masa forestal de la Vallesa permiten reforzar la protección del bosque y actuar rápidamente en caso de incendio. El Ayuntamiento de Paterna, a través de GESPA, ha duplicado este año la franja de seguridad entre el bosque y las viviendas de 15 a 30 metros y ha realizado nuevas franjas de seguridad. Además, todas las administraciones trabajan codo con codo para mejorar y conservar el entorno natural. Una de las actuaciones que están llevándose a cabo en el Parque Natural del Turia es la eliminación de la caña, una especie invasora del cauce, especialmente combustible en caso de incendio. Por eso, una vez se corta, se cubre con un material geotextil que permanecerá al menos 1 año y medio para evitar que vuelva a crecer. A todas estas actuaciones hay que sumar iniciativas como las de este pasado invierno, que convirtieron la Vallesa en un apetitoso pasto para medio millar de ovejas. El rebaño limpió el monte bajo de vegetación, alimentándose de rastrojos y hierbas y ayudando de esta forma a mantener caminos y laderas más limpios. Así, se regeneró el suelo y se fomentó la biodiversidad. Y en un futuro próximo, gracias al proyecto Guardian, la zona boscosa será aún más segura. El proyecto Guardian, impulsado por el Ayuntamiento de Paterna junto al Ayuntamiento de Ribarroja, Hidracua, Medi 21, Zetacua, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, instalará cañones de agua a 18 metros de altura, que funcionarán como potentes mangueras de bomberos de forma automática en caso de incendio. Además, habrá cañones portátiles que podrán emplearse por los propios vecinos y vecinas en caso de requerirlo. El proyecto, con un coste de 5,5 millones de euros, subvencionado en parte con fondos europeos FEDER, reutilizará aguas residuales procedentes de la depuradora EDAR y servirá para mejorar aún más la prevención de incendios en el Parque Natural del Turia y la Vallesa. En el municipio de Paterna se produce una excepcional concentración de todos los agentes que intervienen en los procesos de innovación. Por eso, en Paterna se han creado estructuras de intensa cooperación público-privada como la Asociación Paterna Ciudad de Empresas, una asociación sin ánimo de lucro que agrupa las 6 asociaciones empresariales del municipio, además del comercio y la hostelería y el Ayuntamiento de Paterna como socio fundador. La asociación aglutina a más de 2.800 empresas de todos los sectores de actividad de la localidad y posibilita la participación y el consenso en las actuaciones municipales en materia empresarial, canalizando las propuestas por parte de los agentes económicos locales. Su actividad ha sido reconocida con varios galardones. En el año 2016, el Ayuntamiento de Paterna elaboró el proyecto Actúa tras optar a las ayudas europeas FEDER. Destaca también la puesta en marcha del proyecto Smart Tower 4.0, que trata de unir el concepto de ciudad con el de ciudad industrial para generar ventajas smart para las áreas industriales, a través de inversiones en infraestructuras y concesión de subvenciones para su modernización. El 28 de septiembre de 2017 se firmó el Pacto Local de Paterna por la Innovación como iniciativa conjunta, consensuada de los principales agentes del sistema local de la I+D+I para hacer de la innovación el motor del desarrollo económico y social de Paterna. Paterna también desarrolla una intensa actividad innovadora en su gestión municipal. Recientemente, el proyecto City Sentinel se puso en marcha en la localidad para detectar de forma precoz la presencia de la COVID-19 en aguas residuales. Además, Paterna colabora con las startups del territorio para que utilicen la ciudad como banco de pruebas para proporcionar servicios innovadores a la ciudadanía. A este respecto, es de resaltar la implantación del sistema antiahogamiento en nuestras piscinas municipales, desarrollado por la empresa NBN23, que ya ha sido exportado a piscinas de todo el mundo y que se implementó primero aquí, en la piscina municipal de Paterna. En definitiva,
La estrategia de innovación del municipio de Paterna se orienta a la transformación en un municipio industrial inteligente. No en vano, Paterna se incorporó a la Red Española de Ciudades Inteligentes y en el año 2018 obtuvo la distinción como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Fiel a sus tradiciones, cada último domingo de agosto la ciudad acoge la Cordá, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017. Un espectáculo único en el mundo en el que se disparan más de 70.000 cohetes en menos de 30 minutos. Paterna cuenta con importantes tradiciones festivas y culturales como sus fiestas mayores, las fallas y el Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna, que este año ha llegado a su 5ª edición. Además, la ciudad ofrece una amplia oferta gastronómica y diferentes alternativas de ocio que convierten a Paterna en un destino incomparable para vivir. En Paterna lo tenemos todo. Bueno, muy bien. Yo creo que Paterna es simplemente uno de los ejemplos de los casi 50 municipios que conforman el área metropolitana de Valencia, y evidentemente yo creo que lo que debemos hacer es promocionar o fomentar esas sinergias que finalmente nos harán mejores, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, no sé si os habrá llamado la atención lo de las ovejas, pero para que se vea, ¿no?, que muchas veces la innovación no es siempre hablar de startups, sino que, por ejemplo, el utilizar un rebaño de ovejas pues puede ser algo innovador y que puede ayudar a la prevención de riesgos de incendios, ¿no? Por lo tanto, yo no me voy a repetir demasiado. Sí que es verdad que coincido muchísimo tanto con el alcalde de Valencia como con Andrés Campos, imagino que con el resto de municipios también, porque es verdad que yo creo que la mentalidad, por fortuna, ha cambiado. Como bien decía el señor Ribó, se ha perdido mucho tiempo, y no solo tiempo, como también ha dicho, por desgracia. Y por lo tanto yo creo que las palabras ayer del presidente son importantísimas. Sí que es verdad que yo aquí quería hablar de una especie de pacto metropolitano, no sé exactamente a qué nivel, si incluso podría ser pues como lo que se está ahora elaborando en el Parlamento español, ¿no?, intentando que haya un pacto por la industria, el turismo, etcétera, y el comercio. Pero sí que es cierto que yo creo que sí que necesitaríamos una especie de árbitro. No sé muy bien si debería ser la Generalitat Valenciana, si debería ser la propia Diputación. No sé si a lo mejor crear otra institución como podría ser el Consell Metropolità, pues sería lo más idóneo volver a crear, o quizás con las que ya hay, pues ver de qué manera se puede instrumentar. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando estamos juntándonos varias ciudades y pueblos, ¿no?, como pasó con la creación de la última entidad, que es la Autoridad Metropolitana del Transporte del Área Metropolitana de Valencia, sin que prácticamente abriéramos la boca a ninguna de las ciudades, enseguida de lo primero que se hablaba era de los vetos. Entonces empezábamos mal, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Es un trabajo duro, pero yo creo que se está en la línea y pues bueno, la mayoría, yo creo que donde estamos ahí, tanto evidentemente el foco principal, que es Valencia Ciudad, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Generalitat, etcétera. Yo creo que estamos todos en la misma línea, pero sí que es verdad que cuesta muchísimo, por eso incido en que se ha perdido muchísimo tiempo, y por eso incido que ya no sé si es un pacto metropolitano o es una ley de áreas metropolitanas, como decía ayer el presidente, pero sí que es verdad que necesitamos un marco legal en el que, pues bueno, conforme vayan pasando los diferentes gobiernos tras las diversas elecciones, que no venga alguien e implante pues bueno, su filosofía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si cada 4 años o cada 8 años vamos a seguir cambiando de filosofía, lo más importante es crear ese marco legal en el que, pues evidentemente, todas las fuerzas, no solo todas las fuerzas políticas, sino todos los actores, como bien se ha dicho en este seminario, pues puedan aportar, y aunque se tarde un poquito más, pero yo creo que es importante que tengamos ese marco sólido en el que tengamos en cuenta pues la problemática de la que estamos hablando. No solo la que tenemos ya, sino a la que vamos, y que todos los informes técnicos y científicos nos están diciendo que la superpoblación va a ser un problema muy grande, al igual que va a ser un problema muy grande la despoblación, que ya lo está siendo. Por lo tanto, yo creo que trabajar en paralelo en estas dos cuestiones es importantísimo, pero es verdad
necesitamos ese marco legal, llámese Pacto Metropolitano, Ley Autonómica de las Áreas Metropolitanas, es más que necesario en este momento, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que con sus luces y sombras, pues entidades como la ENTRE, como el ENSI sí que está haciendo su función. Quizás, pues bueno, deberíamos ahondar un poquito más en su forma de gestión, pero en general yo creo que podemos estar satisfechos de esas entidades supramunicipales y que están conformadas por la mayoría de los municipios del área metropolitana. Y por lo tanto, ese es el camino. Por lo tanto, desde Paterna, pues invitar a que bueno, esa mentalidad que creo que tenemos en estos momentos todos y que es de agradecer, ¿no? De intentar bueno, que el área metropolitana pues siga creciendo, siendo innovadora y sobre todo competitiva, es lo que estamos pensando. Pero por poner solo un ejemplo, es verdad que cada vez que tiene que instalarse pues, una empresa en un municipio o tenemos que hacer alguna modificación del plan general, que además pues, bueno, puede influir al resto de los municipios colindantes, tenemos que ir a la Generalitat. ¿Por qué no en cuanto a tema de movilidad se le puede dar opinión al resto de los municipios? Yo creo que es totalmente lógico, ¿no? No solo en cuanto a tema territorial, sino en cuanto a tema de energía, tema de social, tema de movilidad sobre todo, y por lo tanto tenemos que ahondar en esa forma de gestión, que es yo creo que es lo más importante en estos momentos. Creo que no me he pasado el tiempo. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor alcalde de Paterna de su intervención y del vídeo que nos ha mostrado. Creo que se aportan, se añaden nuevas ideas que deben ser tenidas en cuenta, ¿no? La importancia de la innovación, la importancia de las alianzas público-privadas, la importancia de las sinergias, la constatación de que la mentalidad ha cambiado, que realmente se debe hablar de la escala metropolitana, que se precisa un marco sólido. No voy a entrar, esto será, ustedes tendrán que saber encontrar su propio camino. Porque realmente hace mucho tiempo que esta cuestión ya no está en el terreno de la academia, sino que está en el terreno de los actores políticos, económicos y sociales. Han de ser capaces, si ya coinciden en que realmente el hecho merece ser abordado, deben encontrar su propio camino, ¿no? Me ha gustado también que vea, a modo de ejemplo, que el camino ya viene trazado por las luces y alguna sombra de gestión de entidades supramunicipales, y usted ha dicho ese es el camino. Se trata de que sepan acordarlo, porque detectada la necesidad, ahora lo importante es que sean capaces de alcanzar acuerdos que sean estratégicos, es decir, que sean para mucho tiempo, para muchas legislaturas. El ciclo político aquí no sirve para nada cuando hablamos de la agenda metropolitana, ¿no? Muchísimas gracias, señor alcalde. Doy la palabra ahora al señor alcalde de Manises, a Jesús Borrás, para que también vea un poco o nos comparta con nosotros un poco dónde él ve las prioridades y qué opinión le ha merecido el anuncio de ayer del molt honorable presidente. Hola, molt bon dia. Se m'escolta bé? Perfectamente. Bé. Bueno, jo, en primer lloc, felicitar-vos, Joan, per la iniciativa, perquè jo crec que és important que debats com estos de governança i les àrees metropolitanes se puguen portar així i damunt que s'escolte l'opinió d'alcaldes i alcaldesses, no? I sobretot d'aquells alcaldes i alcaldesses de pobles que dins del que sigui l'àrea metropolitana pues, estem ahí rodejats de moltes coses que són delicades, no? Jo, en aquest cas, bueno, pues jo crec que ho ha dit Joan al principi, el tema de que se desfera l'àrea metropolitana en el seu moment, a finals dels 90, quan ho feu el Partit Popular, efectivament, pues, bueno, pues ell ha comentat motius i jo els subscric tots. Però, clar, el problema que hi ha ara és que jo crec que abans de començar en el tema de lo que seria entrar a les àrees metropolitanes, jo crec que és important que hi hauria que redefinir moltes coses. El tema de les estructures comarcals hi hauria que retocar-lo. Jo crec que abans Mariona ha comentat alguna qüestió d'estes i jo crec que
El tema de les diputacions, jo molt d'acord en la feina que està fent des de la Diputació de València, però jo crec que aquesta distribució comarcal i provincial se deu de retocar, perquè això també afectaria a l'estructura territorial, i jo crec que, bueno, pues aquestes coses n'hi ha que ficar-les damunt de la taula, i jo, per descomptat, estic d'acord amb el que digui el senyor Puig, que és molt honorable, perquè d'alguna forma, efectivament, aquest debat està damunt de la taula i les àrees metropolitanes són fonamentals. Per què? Perquè, entre altres coses, hem de mancomunar serveis, que és una de les assignatures que tenim pendents, està fent moltes coses, però jo crec que no podem anar cada poble a la d'ell i és important que se mancomunin els serveis per oferir millor qualitat de vida als ciutadans. Jo, personalment, sé que la mobilitat i el transport és un eix fonamental, però crec que una de les coses que tenim pendents per a poder fer-ho de l'àrea metropolitana és la planificació territorial. Jo crec que ahí està l'eix fonamental de com enfocar el que seria l'àrea metropolitana. I ho dic a molts nivells. Per exemple, ho dic a nivell industrial perquè s'ha de posar ordre en aquest creixement industrial que n'hi ha en alguns pobles que tenen molt de terme, però que després això condiciona una sèrie d'infraestructures i la necessitat d'ampliar carreteres que el que fan és ofegar els pobles del costat. I jo crec que aquestes coses, per això té que haver una àrea metropolitana, hi ha d'haver una autoritat ahí que planifique i que posem una miqueta de control. Jo estic patint allà en Manises, ara, per exemple, se me desdobla la Nacional 220, que uneix la carretera de Madrid, per exemple, en el polígon de la Fuenteljaro i l'aeroport que se me queda en el poble, i aquesta carretera me trenca a la ciutat per la meitat i ara és un carril més en cada sentit. Clar, a nosaltres ens trenca alguna que a nosaltres no ens beneficia per a res. Ara intentarem veure què se pot fer allí, però aquesta carretera per a nosaltres desdoblar-los és un desastre. I què és el que n'hi ha? Doncs que o planifiquem el territori o se tindrem que plantejar que, per exemple, que un aeroport com el de València, és l'aeroport de Manises o de València, segur per aquí, no? Perquè un aeroport estigui a 200 metres de les vivendes no té ningú sentit. I això, en algun moment, se tindrà que posar damunt de la taula que aquest aeroport no pot estar cada vegada en més vols i cada vegada en més hores, perquè a les 5 del matí, ara estem en lo de la pandèmia i s'ha reduït, però aquest aeroport s'ha quedat totalment desfasat a 200 i a 300 metres de les vivendes. I després jo crec que també a nivell de ciutat, dins del que seria l'àrea metropolitana, s'han de fer una sèrie de coses, com és, per exemple, haurà que anar limitant ja el número d'habitants que ha de tindre cada ciutat, perquè no pot ser que al final s'estiga creixent d'una forma que xoque els interessos dels pobles contra uns altres. I igual que, el que deia abans, la qüestió industrial és fonamental, però després també els centres comercials. Diré que s'està fent un creixement que cada poble defensa els seus interessos, els empresaris dels pobles del costat, que jo crec que al final l'àrea metropolitana és fonamental per a poder ficar-li ordre en aquest tema. I la planificació ha d'estar damunt de la taula perquè, si no, quan més tardem en fer això, va arribar un moment que no hi haurà res que ordenar, ja estarà tot fet. I això patirem al final del 90, que se trencara l'àrea metropolitana, i ara estem patint l'altre, que cada poble anem a la nostra, anem defendent els nostres interessos i és un problema. Per això jo crec que el tema de la planificació és fonamental. I jo també, agarrant-me a les paraules que ha comentat al principi Joan, l'alcalde de València, el del riu jo crec que és el pulmó verd més important que tenim al voltant de València i ahir n'hi ha que fer un gran esforç en poder-lo recuperar. Jo estic d'acord en que el plantejament que ha fet València del Plan Sur està molt bé perquè, efectivament, seria una oportunitat històrica i ahir hi ha que ficar molts recursos i després, però, clar, també estem aquí als pobles que estem pegats a València, que el riu és un problema. En aquest cas, tant Quart de Poler com Paterna per un costat, nosaltres per l'altre, després la Liana i Ribarroja i tal, doncs, clar, estem veient que el riu ens costa molt diners de mantindre-lo i les grans, la Confederació, el Parc Natural i tal, a voltes es costa molt invertir i jo crec que això és un pulmó fonamental
que també ajuda a ordenar el territori, perquè el riu, si està net i està en condicions i se pot visitar d'una manera ecològica, per dir-ho així, no una manera turística de que allí va tot el món com si fos una platja, i jo crec que seria molt important. Jo, per descomptat, s'han plantejat així coses de mobilitat i transport, per descomptat. Aquelles funcions que té Barcelona, jo també les subscric i Joan te dona la raó, perquè, d'alguna forma, si tirem endavant la creació d'esta àrea metropolitana i som capaços de, en base a lo que deia ahir el molt honorable, tirar endavant, però tindrem que ficar damunt de la taula i donar-li una sèrie d'atribucions a l'àrea metropolitana que la faci atractiva per a tots. Jo crec que no me deixe res per ahir, simplement això, que és necessària l'àrea metropolitana perquè al final els ciutadans volen i no entenen moltes vegades per què els pobles no actuen de manera més coordinada. Però per això cal també que al final aquesta ordenació territorial se tingui que estudiar de dalt cap a baix i de baix cap a dalt. És a dir, estem en mancomunitats, estem potenciant-les i probablement, com dia abans Mariona des de Barcelona, això s'ha de revisar i n'hi ha que donar una altra estructura a lo que seria la nostra comunitat autónoma. Muchísimas gracias, alcalde. Para aquellas personas que nos siguen y que no tienen el valenciano entre su lengua, el señor alcalde, básicamente, que yo haya sido capaz de sintetizar, ha redefinido, plantea que hay que redefinir algunas cuestiones importantes, especialmente lo que tiene que ver con la estructura comarcal y provincial. Ha citado un actor político que es importante, que está en nuestra Constitución y que tiene competencias que son las diputaciones. En segundo lugar, se ha manifestado de acuerdo con el anuncio hecho ayer por el muy honorable presidente. Ha dicho que ese proceso es necesario. Y luego, a mi juicio, su aportación se ha centrado en un asunto clave, que es el de la planificación territorial, la ausencia de coherencia en la planificación territorial, y lo ha definido como clave. Añado yo que es lógico que el alcalde de Manises lo plantee así, porque Manises es un muy buen ejemplo de lo que en ámbitos académicos definimos como deseconomías provocadas por la ausencia de planificación territorial. Y en este sentido, pues ha citado los puntos que le preocupan, ¿no? Infraestructuras que estrangulan, el aeropuerto que está demasiado a 200 metros de las casas, la política de ubicación de grandes centros comerciales, y en este sentido, pues sitúa en primer lugar entre sus preocupaciones la planificación territorial como un elemento central. En segundo lugar, ha citado la importancia, como no, de la movilidad y el transporte. En tercer lugar, ha planteado y coincide con el alcalde de Valencia en darle una solución, una perspectiva que vaya más allá de la actuación reparadora a qué hacer con el viejo cauce del río Turiano. Pero me quedo yo también con una última idea que ha planteado que me parece central, y él defiende que en todo caso, estando de acuerdo con que hay que empezar el camino de un área, de una visión metropolitana, de una agenda metropolitana, él ha planteado que esta idea tiene que ser acordada y tiene que ser atractiva. Me parece importante esto, porque lo enlazo con lo que decía Mariona Tomás al principio de la mañana, en el sentido de que si esto es así, si esto progresa, tiene que contar con un relato metropolitano que sea compartido. Y me parece que justamente una aportación teórica de a primera hora de la mañana, pues ahora Jesús lo plantea como una necesidad, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde, por su muy interesante intervención. Voy a dar la palabra ahora a Isabel Martín, que es la señora alcaldesa de Paiporta. Paiporta está también ubicada en un lugar muy singular, también participa de algunos problemas derivados de las deseconomías, también tiene algunos problemas de estrangulamientos, pero no soy yo quien para decir en qué punto se encuentra
la ciudad y dónde ve ella las prioridades en el contexto metropolitano en el que se ubica. Cuando quiera. Buenos días a todo el mundo que nos está escuchando y en primer lugar pues felicitar al director de la cátedra, Juan Romero, y a todo su equipo, a la Universidad de Valencia, porque bueno, en estos tiempos tan complicados de pandemia, ¿no?, haber montado estas interesantes jornadas y bueno, un placer, ¿no?, compartir esta mesa de debate con el resto de alcaldes y alcaldesas. Estas jornadas son imprescindibles para avanzar hacia un modelo de ciudades y regiones donde la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la justicia social sean pilares fundamentales. Tanto en la jornada del día de ayer, en la que pudimos escuchar a diferentes e interesantes experiencias, ¿no?, de otros países y que nos confirman que estamos lamentablemente a muchos años de ponernos a su nivel. Pues pudimos escuchar a Bolonia, a León, a Frankfurt, Hannover, todas ciudades, ¿no?, áreas metropolitanas que tienen estructuras organizativas metropolitanas que nos tienen que servir de modelo para construir la nuestra, ¿no?, y cogiendo pues lo mejor de cada una de ellas. Y bueno, y hoy también, ¿no?, hemos tenido la oportunidad de hacernos los dientes largos escuchando las ponencias de las diferentes ciudades españolas que han avanzado hacia esa ola metropolitana de la que nos hablaban, y especialmente Barcelona con esos 40 años de trabajo de ventaja. Ahora mismo el área metropolitana de Valencia, como bien habéis comentado, ¿no?, es un área de 45 municipios y casi 2 millones de habitantes, 2 millones de habitantes que compartimos espacios de trabajo, de estudio, de ocio, pero no contamos con esa organización metropolitana de hecho. La Ley 8/2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana contempla la creación del área metropolitana de Valencia como una entidad de gobernanza, y también venía embarcada, ¿no?, anteriormente en la anterior ley de 2001 de creación de las áreas metropolitanas. Por tanto, pues llevamos esas décadas de retraso en la creación de una entidad, de las cuales pues a estas alturas tenemos únicamente el anuncio, como bien comentabais, del día de ayer del presidente de la Generalitat, de iniciar ese proceso participativo para la redacción de una nueva ley valenciana de áreas metropolitanas, lo que significa, ¿no?, que todavía tendremos por delante muchos años de trabajo para poder disponer de esa entidad de gobierno que cubra todas las necesidades y retos que tenemos en nuestra área, ¿no? Algunas de ellas ya se han comentado. Yo creo que la primera gran sombra, ¿no?, que tenemos aquí en esta área es esa, ¿no?, ese retraso que llevamos respecto a otras regiones europeas y españolas. Un gran retraso, pero con muchos retos por delante, ¿no?, retos territoriales y de diseño urbano, retos de movilidad, retos de gestión de residuos, yo creo que es muy importante, retos económicos de eficiencia, retos sociales y retos políticos e institucionales. Yo creo que la coordinación de políticas y servicios pondrán en valor una verdadera representación democrática. Yo creo, desde mi punto de vista, que hay que apostar por un modelo de gobernanza metropolitana que cubra todas estas necesidades, pero que cubra también de una forma eficaz pues, algunas cuestiones y funciones clave, ¿no?, como es prevenir el desarrollo insostenible, del cual hemos sido testigos durante muchísimos años, salvaguardar áreas y recursos sensibles, y proceder con previsión a adoptar a una visión más a largo plazo, ¿no?, elaborando pues, planes estratégicos de actuación. Y creo que muy importante, se ha comentado en la anterior mesa, ¿no?, contar con esa cooperación de los diversos actores del área metropolitana, no únicamente a nivel político, sino también de empresas, universidades, la ciudadanía y, como no, las asociaciones. Yo, por tanto, pues no incido en eso, ¿no?, que tenemos esa carencia, ¿no?, la de la existencia real y efectiva del área metropolitana,
Por el contrario, sí que tenemos en estos momentos, ¿no?, otras estructuras organizativas, de las cuales también ha comentado ya algo el alcalde de Valencia, pero que han quedado pues, como simples gestores de servicios, la entidad metropolitana de servicios hidráulicos, la entidad metropolitana de tratamiento de residuos. Y yo creo que una pieza fundamental que tenemos tanto en la comarca del Horta Sud, del Horta Nord, ¿no?, que abarcan esta área metropolitana, son las mancomunidades, que podrían y deberían tener un papel determinante como impulsoras de gobernanza metropolitana, pero que a mi parecer también tienen algunas sombras y carencias, ¿no?, porque primero y principal han dejado fuera a un agente muy importante como es la ciudad de Valencia. Y por otra, ya a estas alturas que están enfocadas todavía como simples gestores de servicios, ¿no?, de mancomunación de servicios, pues tales como la gestión de multas de tráfico, recogida de animales abandonados, bueno, o incluso la compra de materiales. Hace poco, ¿no?, en esta etapa del COVID, pues nos hemos unido para comprar esas mascarillas que necesitaba la ciudadanía de nuestros pueblos y ciudades. Pero bueno, ahora en estos momentos continúa como entidades de simple gestión de servicios, a falta de trabajar y desarrollar proyectos estratégicos comarcales a más largo término. Luego contamos con otros consorcios, con consejos, también tenemos grandes fortalezas que me gustaría comentarlas, ¿no?, como las entidades asociativas que tenemos en nuestra área. Yo pues nombraría una muy importante, como puede ser Fundación Horta Sud, que hace un gran trabajo a nivel asociativo y cultural en nuestra comarca, en la comarca de la cual Paiporta es parte, que es la comarca del Horta Sud. La Autoridad de Transporte Metropolitano, que bueno, fue creada en 2017, pero no acabamos de ver cumplidos sus objetivos, y principalmente, ¿no?, como bien ha dicho también el alcalde de Valencia, por esa falta de presupuesto. 10 millones nos corresponden a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, frente a los 126 millones, por ejemplo, con los que cuenta Madrid, o los 109 millones con los que cuenta el transporte metropolitano de Barcelona. Por tanto, si el área metropolitana de Valencia no cuenta con recursos, económicos, sobre todo, pues poco podremos avanzar. Creo que en ese aspecto pues todo el mundo tenemos claro que hace falta esa estructura organizativa, hacen falta recursos económicos y organizativos. Y bueno, yo creo que también pues, un aspecto muy importante, y que seguro que muchos alcaldes y alcaldesas alcaldesa en este caso, que comparten esta mesa y estarán de acuerdo conmigo, es esa excesiva burocratización con la cual contamos las entidades locales y supramunicipales para gestionar la realidad a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Esa es una de las grandes sombras que tenemos ahora mismo, ¿no?, esa excesiva burocratización, ¿no? Y bueno, yo por ir acabando, ¿no?, tampoco extenderme mucho, sí que quiero comentar que yo creo que respecto a la política metropolitana no destacaría ninguna prioridad en cuanto a política territorial, movilidad o de transporte o promoción económica. Yo creo que ahora mismo todas ellas son complementarias y estarían englobadas en un reto común que espero que todo el mundo esté de acuerdo, que es el reto al que nos enfrentamos las regiones y ciudades europeas y del mundo, ¿no?, que es la lucha frente al cambio climático. Esta creo que tiene que ser nuestra prioridad, y debemos trabajar en políticas de lucha frente a ese cambio climático, desde un punto de vista de la movilidad y del transporte, porque si queremos reducir las emisiones de efecto invernadero tendremos que aplicar políticas de movilidad y de mejora del transporte que reduzcan la huella ecológica, el fomento del transporte público, la apuesta por los vehículos eléctricos o de cero emisiones, la ampliación de una gran red de carriles bici y vías ciclopeatonales. Yo creo que en ese sentido muchos municipios del área metropolitana estamos ya trabajando en eso. Un gran ejemplo es también la ciudad de Valencia. Tenemos que tener una planificación territorial que debe ser la que aplique medidas para paliar los efectos del cambio climático. Yo ahí le tiraría una puntilla también al alcalde de Paterna, ¿no?,
creo que tenemos que ser muy respetuosos con nuestro territorio y bueno, marcarlo como una gran prioridad, ¿no? Tenemos unas comarcas fragmentadas por 1001 autovías ferroviarias, la V31, las líneas del AVE. El alcalde de Manises también ha comentado el aeropuerto de Manises, ¿no? Que son una pieza que rompe mucho la estructura medioambiental de nuestro territorio. Y bueno, y para luchar contra el cambio climático creo que es imprescindible impulsar políticas económicas verdes que fomenten una economía circular y den impulso a sectores de energía renovables y sobre todo que apuesten por el comercio y producción de proximidad. Yo creo que en ese aspecto, en este último, ¿no? En el del comercio y empleo y de sostenibilidad, de proximidad, en esta última etapa del COVID hemos tenido una gran oportunidad, ¿no? de hacerlo nuestro. Hemos visto cómo la ciudadanía en la etapa del confinamiento no han tenido otra que comprar en el comercio local, y muchas empresas se han tenido también que adaptar a la nueva situación. Entonces yo me gustaría que esto también en el área metropolitana lo cogiéramos como una fortaleza y como toda una posibilidad de avanzar hacia un área mucho más sostenible y respetuosa. Lo dejo también aquí porque supongo que luego tendremos oportunidad de ampliar nuestras intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Isabel, como alcaldesa de Paiporta. Permítame que le diga que quiero agradecerle su magnífica estructura expositiva y su claridad, verdaderamente. Hay, además, con aportaciones que se añaden a las que ya han hecho sus compañeros de corporación, de ayuntamientos. Usted ha incorporado conceptos nuevos muy importantes. Uno es el de cambio climático. Esta será la década de adaptación a los efectos del cambio climático, que es seguro que se van a producir. Usted ha incorporado un concepto fundamental, que es el de justicia social, que yo le agradezco. Luego se ha detenido en las sombras, el retraso histórico y la burocracia. Burocracia es un concepto nuevo. El desorden territorial y la autoridad de transporte metropolitano como asignaturas que están ahí por ser aprobadas en su día, si somos capaces de aprobarlas. Pero luego ha planteado una agenda muy clara de retos, verdaderamente muy clara, y yo se lo agradezco. Y ha incorporado en ese apartado de retos un elemento nuevo también, que es un poco el de proximidad. Este concepto será probablemente un concepto fuerza en esta década en las ciudades. Proximidad, nuevos patrones de consumo, nuevos patrones de movilidad. Probablemente el otro día Norman Foster lo explicaba muy bien en un artículo breve, pero muy interesante, que hablaba un poco del modelo de ciudad para esta década. Y entre los conceptos que incorporaba era el de proximidad, ¿no? De manera que muchísimas gracias por su apuesta, por la visión estratégica, por apostar por el modelo de gobernanza metropolitana, cooperación, como elemento de fuerza que sus compañeros también han planteado. De verdad, le agradezco mucho el esfuerzo. Y doy la palabra finalmente a la excelentísima señora Carmen Martínez, que es alcaldesa de Quart, una alcaldesa que ha revalidado de nuevo el apoyo ciudadano, que lleva mucho tiempo, que conoce muy bien, naturalmente, su ciudad, y será seguro muy importante sus aportaciones. Cuando quiera, Carmen. Muchas gracias, buenos días. Agradecer a la cátedra, a Juan, al director también del seminario, y la oportunidad de participar, ¿no?, en este panel de compañeros, queridos compañeros todos, con los que coincido casi absolutamente, y también haber podido escuchar a las personas que me han precedido. Voy a intentar decir algo nuevo, pero no va a ser fácil porque tengo la desventaja de que soy la última que habla, pero es obvio que tenemos que pensar en el hecho metropolitano, y lo estamos viendo, que no es un concepto cerrado, que está en constante evolución y en constante opinión. Por ello, con el desarrollo del estado del bienestar, la forma de gobernar nuestras ciudades se fue colocando en el centro del debate institucional, y con la expansión urbana, el diseño de las áreas metropolitanas, lógicamente, ha ido cobrando mayor protagonismo. Los órganos metropolitanos autónomos, hemos visto ejemplos, han funcionado bien en muchos países, en otros países. Antes hablaba Juan y he hecho la pregunta a los panelistas anteriores de qué pensaban
por qué podría ser que en otros países no conozcan nada del asunto metropolitano en España. Y yo creo que además, querido Juan, es más grave todavía. Yo creo que los propios españoles no conocemos cómo funcionan las áreas metropolitanas en otras capitales, y la prueba hoy lo hemos podido constatar. Por lo tanto, agradecida también por esta visión metropolitana y por este repaso metropolitano español. Nuestro marco constitucional plantea, lógicamente, un sistema de gobernanza diferente en el que ya existen dos administraciones supramunicipales próximas a los ciudadanos, con amplias competencias como son las comunidades autónomas y las diputaciones, y ya se ha dicho. Además, y también lo ha comentado mi compañera Isabel, el actual impulso que están viviendo las mancomunidades añade un nuevo factor al debate de las competencias y de la gestión de los servicios, porque creo que es muy aconsejable aprovechar esas capacidades de todos esos niveles concertando mejor, ¿no? Hemos de concertar mucho mejor nuestras acciones municipales, las acciones municipales. En el área metropolitana se ha dicho también, existe tradición de gobernanza, creo que llevamos 20 años de retraso, tenemos experiencia no siempre lúcida en la gestión del ciclo del agua y de los residuos, ya se ha recordado algunos casos de corrupción. También es verdad que tenemos una nueva experiencia, que es la Autoridad de Transporte Metropolitano, con un sistema de gestión en el que quizás se compaginan las competencias que le corresponden a la Generalitat Valenciana con el papel que nos corresponde a los ayuntamientos, de forma que nuestra capacidad de decisión queda más asegurada mediante la integración en el Consejo de Administración. Y es una fórmula, una de las posibles fórmulas que nos puede permitir a la vez avanzar en la gobernanza metropolitana sin necesidad de crear nuevos niveles administrativos, pero eso será también en esa fase de reflexión, de diálogo, que seguro que vamos a iniciar con el anuncio que hizo ayer el muy honorable presidente, de ese anuncio que celebro de nueva ley de áreas metropolitanas tan necesaria, porque llevamos 20 años de retraso y necesitamos que sea esa ley muy compartida y muy consensuada con todos los agentes sociales. En los últimos 30 años los municipios nos hemos dedicado, creo que coincidiremos, principalmente a resolver las graves carencias de urbanización, de equipamientos, y lo hemos hecho teniendo que soportar, y eso quiero hacer especial hincapié, y se ha comentado también, creo que por parte del alcalde de Manises a su vez, a las consecuencias de la expansión urbana de las capitales. Hemos asumido infraestructuras que las urbes no querían, como las plantas de tratamiento de residuos, los aeropuertos, en algunos casos depuradoras, carreteras, y en nuestro caso concreto también los desmanes del antiguo Plan Sur, el desvío del cauce del río Turia que se ha hablado. Y todo ello, y quiero hacer hincapié para que no caigamos en el mismo error, sin que en muchas ocasiones hayamos sido compensados. Ahora nos encontramos en un momento en el que, con todo este trabajo ya realizado, yo creo que hemos de ocuparnos en mirar hacia adelante y construir un modelo de gestión que dé respuesta a los retos del futuro. Y en este modelo de gestión nuevo, en este momento, en este contexto, yo quiero hablar también de la pandemia. Evidentemente, estamos en un contexto en el que está marcado por el COVID-19. Y por eso, y se ha dicho también, las políticas medioambientales y las políticas de movilidad son irrenunciables absolutamente. Desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet sabéis que llevamos muchos años potenciando las políticas de transporte público y también la movilidad metropolitana, a pie, en bicicleta, algo que sin duda pues no tendría sentido en otras metrópolis, pero que en la nuestra, en la que digamos aún guardamos una relación a una escala humana, tiene muchísima importancia. Hemos visto cómo esta pandemia, decía antes, ha puesto de manifiesto la importancia, y creo que los ciudadanos así lo van a considerar, lo van a priorizar, que tiene el modelo de ciudad y el territorio que queremos. Mirad, no me resisto como médica y como alcaldesa a recordar, y creo que es justo además, el gigantesco trabajo que se hizo de la mano de médicos y de urbanistas a principios del siglo XX para conseguir que el hábitat diario, cotidiano de los ciudadanos fuera y tuviera unas condiciones mucho más saludables con aquel llamado urbanismo higienista. Creo que estamos en un reto parecido. En aquellos conceptos creo que los fuimos olvidando, ¿no? Y quizás estábamos dando preferencia a otras cuestiones que ahora vemos en este contexto de la pandemia que no eran fundamentales. Conseguir ciudades y territorios saludables incluye, por descontado, pensar en la cuestión de las enfermedades contagiosas, claro que sí, pero también en otros factores, por ejemplo, en la calidad del aire que estamos respirando. Y no es un tema solo de gases de efecto invernadero, sino yo creo que también de las emisiones dañinas para la salud que diariamente vertimos en cantidades
bestiales, de los motores de explosión y muchas otras fuentes contaminantes. Como he dicho antes, la calidad medioambiental para mí es una exigencia que los gestores públicos debemos priorizar ahora en la toma de decisiones. Acelerar el reto de conseguir una movilidad equilibrada en la que el transporte público, el desplazamiento a pie y el concepto de ciudades en 15 minutos pasen a un primer plano. Eso significa valorar la parte de nuestras vidas, ¿no? Como estamos haciendo ahora, que desarrollamos en nuestro entorno inmediato, disminuyendo los desplazamientos masivos y aumentando el estilo de vida más pausado, el estilo de vida más contaminante. Y yo creo que eso es un ejemplo que está pasando en nuestros municipios, ¿no? Somos un ejemplo. Podemos sentirnos orgullosos de haber mantenido ese concepto de vida de pueblo, ¿no? Que otras metrópolis han perdido por el crecimiento desmesurado de la capital, que en muchas ocasiones ha acabado por colonizar a los municipios colindantes. Y este concepto está ligado con el disfrute al aire libre. Nos encanta, ¿no? Salir a la calle, a los parques, pasear por la naturaleza cercana. Y ahora además sabemos que no solo puede ser un escenario aconsejable en el ocio, sino que obligatoriamente puede llegar a serlo también en el teletrabajo o incluso en la formación. Y además tiene un papel esencial en la vida de las personas mayores que, no lo olvidemos, van a ser cada vez más una parte más amplia de nuestra población y en la que tenemos que repensar nuestras políticas. Tenemos la obligación de adaptarnos a las consecuencias de la COVID-19, pero necesitamos tener a nuestra mano todo lo que necesitamos para vivir, que sea cercano, el trabajo, el abastecimiento, la formación, el ocio, claro que sí. El futuro antes lo veíamos quizá concentrado más en grandes ciudades como núcleos de actividad económica, pero ahora se dibuja de una manera menos densa y mucho más amable, basado, creo, en el modelo de vida de muchas de las ciudades mediterráneas en las que el entorno inmediato, como son las nuestras, ¿no? La playa, el monte cercano o incluso las zonas cultivadas, son espacios de disfrute en las que a centenares de metros de nuestra casa se puede pasear, se puede descansar y se pueden hacer actividades físicas que mejoran nuestro estado de salud. Y todo esto solo es posible, y algo se ha dicho también ya, con un enfoque metropolitano que introduzca los conceptos como son el de equipamiento metropolitano, donde determinados espacios con valorables de un municipio en concreto estén a disposición del conjunto de los ciudadanos. Y esto implica, obviamente, solventar cuestiones importantísimas de la gobernanza, de los costes de regeneración, de cómo se financia, de cómo se implanta, de cómo se mantiene también a esa escala suprametropolitana. Y un ejemplo de esto, y algo apuntado el alcalde de Manises, es la gestión del Parque Natural del Turia, cuya obligación de mantenimiento está todavía pendiente. Es una asignatura que todavía tenemos pendiente. Creo que nuestra metrópoli, la Costa o la Devesa de la Albufera, por ejemplo, deben de tener ese tratamiento de espacio de valor por sí mismo. Pero también quiero llamar la atención en un elemento que pienso que debe ser primordial dentro de esta nueva forma de plantear nuestro entorno, y que hay ejemplos en toda Europa, que es el bosque metropolitano. Casos como el de Hyde Park londinense o el Bois de Boulogne parisino o los bosques de Potsdam en Berlín son un gran ejemplo de ello. Y lo digo porque lo saco a colación, porque desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet estamos trabajando en una propuesta que haré llegar a mis compañeros, y que les anuncio ya en primicia, a mis compañeros de Paterna, también de Mislata y al alcalde de Valencia, una propuesta en este sentido, pensada no solamente en las necesidades de nuestros habitantes, sino como referente de ese nuevo espacio metropolitano que puede contribuir a tener una vida mucho más saludable. Tenemos la intención, compañeros, de proyectar un nuevo bosque urbano en el vertedero soterrado, que pasa desapercibido para mucha gente, pero que no lo es, que nos dejó el desvío del cauce del río Turia y que destruyó la comunicación con Valencia y otros municipios de nuestra comarca. Un nuevo espacio que restituya el pulmón verde que un día supuso la huerta, los acuíferos y esa parte de nuestro patrimonio hidráulico y cultural que destruyó el Plan Sur, proyecto con el que está reivindicando también el alcalde Joan Ribó y con el que estoy totalmente de acuerdo, y del que este podría formar parte porque sería absolutamente beneficioso y complementario, porque volveríamos a unir nuestro territorio y vertebraremos definitivamente el parque fluvial con el actual parque de cabecera. Las periferias, los pueblos de alrededor de la ciudad, nos hemos convertido en generadoras por nosotras mismas de atractivos lugares para vivir, ideales para vivir, sobre todo, y yo creo que la ciudadanía lo está viendo a raíz de la pandemia. Han girado la cabeza para mirarnos en la búsqueda de espacios más humanos donde vivir,
yo lo estoy percibiendo con la llegada de nuevas personas a nuestro municipio, con más zonas verdes, con más esparcimiento y con menos densidad de población, donde el comercio local tiene que cobrar total importancia y donde se pueda disfrutar del contacto con la naturaleza. Muchos de nuestros municipios somos el claro ejemplo de ese modelo de ciudad 15 minutos, donde tenemos a un tiro de piedra todos los equipamientos y servicios de una gran urbe, a la vez que podemos disfrutar, ¿no?, de un más pausado ritmo de vida en los pueblos. Por lo tanto, adelante a esa ley de áreas metropolitanas, introduciendo los conceptos, y a lo mejor también creo que igual el conseller nos está escuchando, y me ha gustado algunas de las cosas que han dicho y que he tomado nota, muchas, de cómo deberíamos hacerlo con la mayor cooperación de algunos panelistas anteriores, quería decir, con ese relato compartido que hemos de construir para que la ciudadanía participe de este relato nuestro, para que seamos capaces de transmitir la importancia a nuestros ciudadanos de la necesidad de esas políticas de cooperación, porque si no están abocadas totalmente al fracaso, para implicar a las asociaciones de todo tipo, pero a la ciudadanía individualmente también, ese relato compartido. En ese intentemos, que a veces no somos capaces de conseguirlo, en un ambiente institucional favorable, que a veces la verdad es que nos pueden un poco los egos de nuestros municipios o algunos tipos de cuestiones más locales, hemos de ser capaces de dejarlas a un lado. Yo soy optimista en ese sentido, y también hay una cuestión que tiene que quedar clara en esa nueva legislación, y es que la ciudad no puede imponer a los municipios de alrededor. Tiene que ser ese relato concertado y compartido. Muchísimas gracias, espero no haberme pasado y haber aportado alguna cuestión nueva. Gracias. Antes bien al contrario, alcaldesa. Quiero felicitarle por lo que a mi juicio es un fantástico discurso, muy pensado, muy elaborado, y como decía antes a un colega suyo, se nota que tienen la ciudad en la cabeza. Yo creo que escuchándoles, pensaba yo ahora mientras les escuchaba, que el presidente y el conseller tienen una buena parte del trabajo hecho, porque disponen de personas que viven la ciudad y que realmente están llenas de ideas y de sugerencias. Respecto a lo que han dicho sus compañeros, antes hay dos aportaciones o tres muy relevantes. Una es la insistencia que ha hecho, naturalmente, seguro que por ser médica, esto contribuye, ¿no?, a la variable, digamos, la ciudad saludable. Me parece que esto es importante y enlaza con lo mejor de lo que en este momento se está publicando en otras universidades respecto del modelo de ciudad. Citaba antes a Foster, pero hay muchísima literatura sobre esto, sobre la ciudad de los 15 minutos, sobre la calidad y sobre todo el modelo, consumo local, ocio, movilidad, economía de los cuidados, cuidados de las personas mayores, enseñanza, todo esto va en clave de proximidad. Esta será la década de la proximidad. Ha apuntado, en este punto solamente me permito, perdonen el atrevimiento, sugerirles, porque jamás tendré una ocasión para dirigirme a tantos alcaldes y alcaldesas importantes, que en su agenda, mientras la realidad metropolitana es un hecho, no se olviden, por favor, de una emergencia social que tenemos en este momento, que es la de vivienda para los jóvenes. Por favor, no se olviden de esto. No se olviden de esto, porque esta es una emergencia social que afecta a todo el Estado. Todo lo que esté en su mano para desplegar políticas públicas en colaboración con el Ministerio o con la Generalitat, todo lo que hagan será poco. Porque aquí hay una generación o dos generaciones atrapadas entre dos recesiones que tienen el horizonte prácticamente bloqueado, porque una variable, que es la vivienda pública y de alquiler, está, ahí llevamos, Carmen, más de 30 años de retraso. En el caso español, digo, no 20, sino más de 30. Permítanme el atrevimiento, que haya tenido este atrevimiento, pero me parece que es importante. Y desde luego a la escala metropolitana aún se podría pensar mejor. Y lo que ha planteado al final de ejes en el terreno, digamos, medioambiental, territorial, muy buena la aportación. Espero que tenga éxito y que la pueda ver la del bosque metropolitano. También enlaza con lo mejor de las ciudades europeas. De verdad, muchas gracias por todo. Bien, ahora voy a ceder la palabra a la secretaria del seminario,
a doña Pilar Lloret para que pueda canalizar algunas de las preguntas que hayan llegado y luego ya con una breve síntesis general daré la palabra al honorable conseller. Cuando quieras, Pilar. Hola, buenos días a todas y a todos. Nos ha llegado una pregunta muy interesante de Blai Peñarroya, presidente de la Mancomunitat dels Ports, que quiere plantear a las alcaldesas y los alcaldes, y la cuestión es la siguiente. Pregunta si consideran que el ente de gestión organizativo de las áreas metropolitanas se podría desarrollar desde las propias mancomunidades comarcales, ya que son entes que ya están creados y tienen personal propio, dándoles quizás más capacidad y peso en la gestión, o bien si deberían crearse otro tipo de nuevas figuras como mancomunidades metropolitanas. Si queréis podéis contestar el mismo orden de intervención que habéis hecho anteriormente. Gracias. Bueno, pues intento responder yo. Creo que las mancomunidades en Lorta tienen un problema grave y es que no incluyen a Valencia, ciudad, y por lo tanto, evidentemente necesitarían un retoque muy importante. A mí me parece que todo lo que hay que intentar aprovecharlo, me parece importante, pero por supuesto hay que llegar a una entidad metropolitana en donde, evidentemente, el peso de los habitantes sea un peso determinante, aunque tengo claro lo que decía Carmen Martínez hace un momento, de que el peso de los habitantes de Valencia no puede eclipsar todas las decisiones y no puede ser toda la toma de decisiones. Para mí este es uno de los grandes problemas de la entidad metropolitana. Fue el problema que ocasionó el que se destruyera en su momento por parte del Partido Popular por no disponer de la mayoría, y yo creo que es un problema que a la hora de confeccionar, diseñar la arquitectura de la nueva entidad metropolitana, que para mí es fundamental, ese elemento tiene que resolverse con mucha delicadeza, teniendo en cuenta a la vez la sensibilidad de cada municipio y, por otro lado, evidentemente, el carácter democrático de que el peso de los habitantes tiene que tener un peso importante. Es un equilibrio difícil. Bueno, yo creo que las mancomunidades son efectivamente uno de los elementos que puede servir perfectamente para canalizar una gestión metropolitana, evidentemente con retoques. Hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas con los que se han encontrado otras entidades metropolitanas más avanzadas siempre es la autonomía de los diferentes gobiernos, ¿no? Y aquí hay que intentar compaginar entidades locales, mancomunidades, diputación provincial y autonomía, ¿no? Porque al final es así y deberíamos de tener un gran diálogo. Yo creo que además encaminado a esa colaboración multinivel donde incorporemos también agentes sociales y al sector privado, y yo insistía, y al académico. Creo que las alianzas desde las instituciones con el mundo académico tienen que ser cada vez más patentes y recuperar eso que hemos perdido en las últimas 2 décadas. Quiero decir algo que quizá Torrent, o hablando desde Torrent por población también, a mucha distancia de Valencia, podríamos intentar que fuera uno de los elementos a más tener en cuenta, pero yo creo que liderar, que creo que en este caso puede ser, le toque a Valencia, no debe de ser eclipsar la realidad del territorio, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de territorio, de planificación, de conseguir tener ejes estratégicos. Yo hablo siempre del cuarto plan de gobierno abierto de España, con 2 ejes fundamentales, donde tendríamos que alinearlos con esa entidad y ese modelo de gestión que pactemos entre todos, que son la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, porque al final todos hemos hablado hoy de una forma u otra de los ODS, y como no, de no dejar atrás a nadie, que es inclusión social, de salud y de, como ha definido de una forma magistral Joan Romero, de esa década de la proximidad, ¿no? Que creo que es lo que en definitiva tenemos que intentar hablar, más allá de si son mancomunidades o no. Es un modelo en el que la colaboración multinivel tiene que quedar patente y establecer cómo nos relacionamos las diferentes entidades y los diferentes gobiernos.
Bueno, en primer lugar, agradecer el trabajo que hacen las mancomunidades, que entendemos que son importantísimas, pero como bien decía el señor Ribó, Valencia no está en ninguna, Paterna no está en ninguna, Burjasot no está en ninguna, con lo cual es verdad que quedarían ahí unos vacíos, ¿no? Yo creo que sí que es el momento de los políticos o de los administradores públicos valientes, ¿no? Donde quizás una transformación, se ha hablado muchas veces antes, ¿no? O sea, no en este foro, pero sí de la actividad de la Diputación, ¿no? Yo creo que queda fuera de lugar pues ese ayuntamiento de ayuntamientos, pero quizás sí que sea el momento de decidir, no sé si la Diputación u otros entes, ¿no? O otras instituciones, más bien dicho, serían las que deberían tomar esta batuta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es verdad que quizás sí que hay algunos elementos, como puede ser el territorio, que evidentemente tiene esa visión más autonómica y global, como es la Consellería, pero quizás el que tanto desde lo local como desde lo autonómico, incluso desde lo provincial, pues se pudieran ceder algún tipo de competencias para que ese árbitro del que estábamos hablando y bajo un marco legal que hubiera consenso y que estuviera por encima de las citas electorales, yo creo que sería lo más eficiente para todos. Porque, por ejemplo, lo que estaba comentando antes el alcalde de Manises, ¿no? de la ampliación de la carretera de la Nacional 220, pues hombre, yo creo que se ha dado traslado a todas las administraciones. Nos gustará más, menos, cuál es la conclusión o lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando vienen los 1000 maniseros a trabajar a Paterna, pues yo creo que preferirán tener una infraestructura mejor, que puedan llegar antes y sobre todo por lo que hay que abogar es que sea una infraestructura sostenible, que sea amable cuando pasa por un núcleo de población como puede ser Manises, pero yo creo que al final oponerse a todo o dilatar todo tipo de medidas como puede ser la ampliación de una infraestructura fundamental tanto para Paterna como para Manises, pues yo la verdad es que creo que no ayuda, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que, insisto, lo más importante es que hay que tomar decisiones, hay que ser constructivos e intentar, pues bueno, no estar todo el día quejándose y sobre todo pues tener en cuenta que lo que queremos es que haya un progreso y si es sostenible, pues infinitamente muchísimo mejor. Jo crec que el tema s'ha plantejat, l'ha plantejat Joan perfectament. No? Jo crec que ara qui té que gestionar i com, pues jo crec que és un debat que n'hi ha damunt de la taula, per descomptat no poden ser les mancomunitats perquè deixar-se València fora no té ningú trellat. No? Això se tindrà que sentar entre tots i decidir com s'articula i com se té que crear l'organisme que ha de portar això endavant. Jo crec que damunt de la taula hem de posar el tema de la Diputació i altres institucions que n'hi ha perquè hem de veure de quina forma poden ser més eficients per a portar endavant tot el ritme que es queda. I, bueno, pues, per lo que dient abans, jo crec que no se trata de queixar-nos ni no queixar-nos, però quan tu tens una carretera que li trenca el poble en dos i ara la fan el doble de gran, això ni és sostenible ni és amable. Bien, yo, bueno, lo he comentado también al inicio de mi exposición que una de las cosas por las cuales las mancomunidades estaría complicado, ¿no? que asumieran ese papel de área metropolitana es porque dejan fuera a la gente más con más volumen de ciudadanos y ciudadanas que hay en el área, ¿no? Y es la ciudad de Valencia. Por lo tanto, ya partiríamos de una manera un poco negativa, ¿no? Luego también las mancomunidades que deberían integrar, ¿no? esa posible área metropolitana, la Mancomunidad del Horta Sur, la Mancomunidad del Horta Nord, dejarían también fuera otros municipios que pertenecen a otras comarcas, como puede ser un municipio del Camp de Túria. Luego también, bueno, yo considero que el área metropolitana debe de partir desde una base
también no solo de gestión de recursos, sino con unas miras mucho más amplias, ¿no? de la planificación territorial, de políticas, por decirlo de alguna manera, mucho más modernas y progresistas. Creo que las mancomunidades, pues por la manera de funcionar que han tenido todos estos años, creo que se están quedando un poco ancladas en el pasado, con lo cual partiríamos ya tendríamos un punto de partida con muchas carencias, ¿no? y sombras, ¿no? Ya que hablábamos antes de luces y de sombras. Creo que la posibilidad de hacer un área metropolitana partiendo de cero es mucho mejor que incluir a las mancomunidades. Y luego las mancomunidades también creo que deberían servir un poco más para definir estrategias de pueblos. Pues, por ejemplo, ¿no? En el caso de Paiporta, hace unos años lanzamos una estrategia entre el municipio de Paiporta, Picaña y Benetússer, una estrategia DUSI para acogernos a un plan europeo de mejora de nuestros municipios. Quizás las mancomunidades podrían asumir más ese papel y el área metropolitana pues tiene otras muchas objetivos que si partimos de esas mancomunidades se quedarían un poco fuera. Sí, coincido con la mayoría de las expresiones que se han hecho con respecto a las mancomunidades, ¿no? Hay una diversidad enorme de mancomunidades en nuestra comunidad autónoma y en el área metropolitana también, ¿no? Porque hay mancomunidades incluso de 2 municipios para gestionar determinados servicios. Pero en cualquier caso, no digo ni que sí ni que no, pero es el momento adecuado con el anuncio que lanzó el presidente de reflexionar todos juntos sobre qué modelo territorial y de la gobernanza, como decía Gaspar, queremos en este futuro inmediato y en esta obligación que tenemos de legislar para que, aunque cambien los ciclos políticos, que aunque cambiemos los gobernantes, no se deshaga el camino andado. Por eso la necesidad de ese consenso amplio y sobre todo creo yo también que es muy importante que queden claras las competencias de cada administración, la cesión de competencias que lógicamente tendrá que haber, es lógico que haya cesión de competencias, que perdamos cierta autonomía, que a veces a los alcaldes nos cuesta mucho no mirar nuestro campanario, eso lo tenemos que tener claro, y sobre todo la financiación. Si no existe una financiación clara de nuevos órganos que se creen o sin crear nuevos órganos, no va a llevarse adelante. Tengamos en cuenta también que no parece muy lógico tampoco aumentar la burocracia y tampoco aumentar las estructuras administrativas y políticas en este momento en el que estamos viviendo. Bien, muchas gracias por vuestras respuestas. Joan, si quieres plantear alguna cuestión más a los alcaldes y alcaldesas. No, voy a aprovechar ya, y así no hacemos esperar al honorable conseller, para hacer una breve síntesis de unos minutos, no más de 3, de lo que me ha parecido la sesión, y luego de inmediatamente la palabra al honorable conseller Arcadi España. Yo quiero, no sé cómo, como ahora no podemos darnos abrazos, no sé cómo trasladaros el agradecimiento, la verdad. Hace tiempo, pero sí quiero decir que hace tiempo que no asistía a una sesión tan sugerente y tan relevante. Debo decirlo con toda sinceridad. He ido a muchos sitios, he estado en muchas sesiones, pero como la de hoy hace tiempo que no asistía, porque me parece que es ciencia política pura, es sociología pura, es geografía económica pura, es muchas ciencias sociales concentradas en alcaldes y alcaldesas, que sabéis muy bien lo que lleváis entre manos. Y esto ayuda mucho a quienes os escuchan y desde luego a vuestros vecinos, estoy seguro, ¿no? De todo lo que se ha comentado en las 2 sesiones de hoy, que podría yo, ¿cómo podría resumirlo en un par de minutos? Pues yo diría que las ciudades y las regiones urbanas y metropolitanas se han convertido en actores fundamentales en este momento, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, y al mismo tiempo son ya los grandes laboratorios en los cuales se van a gestar la nueva generación de políticas públicas. No me cabe ninguna duda de esto. Y nuevas formas de gobernanza. Y nuevo modelo de ciudad.
y nuevas formas de gestión de la ciudad real. Todo esto va a tener lugar en esta década. De esto hay pocas certezas que tengo, pero esta la tengo. Es ahí donde van a ocurrir las cosas. Por cierto, siempre han ocurrido las cosas en las ciudades, pero ahora la ciudad real tiene otra dimensión y es ahí donde realmente esta década será determinante. La experiencia europea demuestra que la agenda metropolitana es necesaria, es posible y es más eficiente para abordar los grandes cambios que tenemos en curso en este momento. Si revisan por encima, se darán cuenta que al final de esta década, en 2030, los espacios metropolitanos albergarán a más de 2.000 millones de habitantes, que concentrarán, de hecho ya lo concentran casi, el 80% del PIB. Y estos grandes porcentajes son aplicables a la realidad europea. Claro, las regiones urbanas, no las ciudades, las regiones urbanas y metropolitanas tendrán esta concentración. Esto significa que se ha convertido ya en los grandes hubs de innovación, de concentración de talento, de riqueza, de poder, de recursos. Ya es un hecho. Pero también son fuentes de desequilibrios. Y por eso me ha gustado mucho que estén sentados tanto el alcalde de una gran ciudad como los alcaldes y alcaldesas de ciudades, digamos, de tamaño medio alto, ¿no? Porque las grandes regiones urbanas, con respecto al resto del territorio, se van a convertir en grandes fuentes de desequilibrio y riesgo de hiperconcentración. El caso de Alemania menos, pero en Francia, en el Reino Unido, en España. Ya saben ustedes que las grandes regiones urbanas pueden ser las grandes aspiradoras y esto tiene un riesgo, naturalmente. ¿Cuáles son los grandes desafíos que me parece que en este momento están encima de la mesa, tanto para responsables políticos como para estudiosos? Pues avanzar en el conocimiento del buen gobierno de la complejidad. Este es un gran desafío. ¿Cómo gobernar la complejidad? Las sociedades son mucho más complejas. Y aquí principios como el de coordinación, cooperación, colaboración, alianzas público-privadas, visiones flexibles, esto será fundamental. Primer reto o desafío. Segundo, cómo vamos a gestionar las estrategias de adaptación y de mitigación del impacto del cambio climático. Este es el gran rinoceronte gris que nos viene ya de frente y que en esta década va a provocar efectos muy negativos, especialmente en ecosistemas mediterráneos. Esto no hace falta, esto ya lo sabemos. Y cuanto antes nos pongamos a diseñar, y ustedes, estrategias de adaptación al impacto del cambio climático, mejor. Por tanto, aquí hay retos muy importantes, ¿no? También en promoción económica, y la escala metropolitana es más eficiente que la escala de cada una de las ciudades administrativas que integran las regiones metropolitanas. Los retos de movilidad. El reto más difícil, o uno de los más difíciles, ustedes lo saben bien porque cada día lo sufren, que es cómo hacer una gestión justa, equitativa y eficiente en políticas sociales. Esto es lo más difícil. No tienen más que mirar a las grandes regiones urbanas y a las nuestras propias para verlo, ¿no? Las fracturas sociales aumentan las desigualdades, aumentan los procesos de segregación social y de segregación residencial. Esto es así y va a ser así si no hacemos nada para corregirlo siquiera parcialmente. Es muy difícil de corregir. También la gestión de la multiculturalidad, porque las políticas sociales en una ciudad son como los grandes transatlánticos. Para ver que se gira un grado tienes que esperar un tiempo. Y aquí hay un reto fundamental en las grandes regiones urbanas y metropolitanas. De eficiencia y evaluación de políticas públicas. También aquí hay un asunto relevante, ¿no? De cómo entender la democracia en este tiempo donde naturalmente pues, se ha hecho mucho más compleja. Europa hace tiempo, los países de nuestro entorno, no toda Europa, también el Reino Unido, pero, al que no hemos invitado, pero ustedes saben que también se incorporó a esta tendencia, ¿no? Avanza un poco en esta agenda metropolitana. Y España tiene ahora una buena oportunidad, aunque ha malgastado o no se ha ocupado de esto durante las últimas 2 décadas que hubiera debido hacerse con mayor intensidad, ¿no?
pero puede aprovechar la experiencia que ya hay en otros países, puede aprovechar nuestra propia experiencia, puede aprovechar las aportaciones de la academia. La academia viene reclamando esto que está teniendo lugar hoy y que el presidente anunció ayer, el presidente Puig. La academia viene reclamándolo en España desde hace más de un cuarto de siglo. Y por esto es un día, para mí es un día casi histórico, ver cómo los actores políticos ponen el foco en esta cuestión. Y esto es muy relevante. Claro, se han destacado hoy intangibles que ustedes tendrán que saber gestionar, porque esto no corresponde al ámbito de la academia, sino al suyo, que es el concepto de liderazgo, la importancia de las llamadas dimensiones ocultas, cómo entender el principio de cooperación, el de partenariado, el de ventaja colaborativa, cómo gestionar un concepto fuerza como el de relato compartido, el de crear ambientes institucionales favorables, el de visión estratégica. Todo esto no será sencillo, como tampoco será sencillo la importancia de que haya conceptos institucionales favorables. Yo creo que en la Comunidad Valenciana existe un contexto institucional favorable para impulsar esta agenda en este momento. Lo creo, por circunstancias muy distintas, pero creo que existe. Y es compatible una agenda metropolitana con el respeto escrupuloso a la identidad de cada uno de los municipios que la integran. Esto es compatible porque se puede hacer y en otros sitios lo han sabido hacer. Hay que sumar. Y en este sentido, pues es otra forma de entender la política local, ¿no? Decía el que fue representante de la Cámara de Representantes, el portavoz demócrata Tip O'Neill, decía, toda política es local, decía él. Y es verdad. Y la escala subregional es local, desde el ayuntamiento hasta una mancomunidad, hasta una estructura metropolitana. Pero toda política es local y en este sentido corresponderá a ustedes y básicamente al gobierno de la Generalitat darle forma, encontrar su propio camino y darle forma. Yo creo que el anuncio del presidente de ayer señala un camino, un proceso dialogado con todos los actores concernidos y me parece que es un anuncio que yo le doy categoría de histórico en la política, digamos, regional, estatal, le doy categoría de histórico. Solamente hay el precedente de Barcelona y nada más. Y yo creo que esta oportunidad sería bueno que la aprovechasen. Si hay acuerdo, decía yo antes, escuchando a Enrique, si hay acuerdo, hay un camino. Si ustedes son capaces de trazar, de trabar un buen acuerdo, encontrarán el camino. Y yo creo, como decía la alcaldesa de Poblet, yo creo que es el tiempo de recuperar el tiempo, es el momento de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Por todo esto, es por lo que yo doy categoría hoy de, para mí por lo menos, un día importante y por eso les agradezco mucho el esfuerzo.